Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque estamos con bien. Primer viernes del año, ponemos en tus manos todo este tiempo, Señor, y todos los planes, proyectos. Guíanos, Padre, pon en nuestro corazón lo que esté en el tuyo. Afina aquello que ya nos has dirigido, Señor, y muéstranos todo aquello que todavía no hemos discernido. Quita también de en medio todo aquello que viene de nuestro corazón, pero como dice Jeremías 23, no viene de tu intimidad, Señor, viene de nuestra propia visión, de nuestro propio corazón. No queremos hacer eso, Señor, no queremos nunca hacer ocurrencias, queremos hacer tu voluntad, porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y tu voluntad siempre cuenta con tu respaldo. Reconocemos que aquello que viene de ti contará con tu provisión y con tu bendición, pero que aquello que no viene de ti, Señor, no puede avanzar mucho. Pedimos que tú nos guíes en todos los planes que tenemos como iglesia, como grupo de jóvenes, y que podamos, Señor, estar seguros que con tu dirección y la presencia de tu Espíritu y tu favor, Señor, se cumplirá aquello que tú has determinado. Pedimos que tú nos guíes en este tiempo, dile ahí en tu lugar, háblame a través de este mensaje, quita todo estorbo del medio, Señor, y que esta palabra pueda ser sembrada en tierra fértil y producir fruto en mi vida. Te pido que así sea hecho en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, el mensaje de hoy quizá para ti de forma personal no va a ser tan práctico. A mí me gusta mucho enseñar, sobre todo cuando es con jóvenes, cómo aplicar los principios de la palabra de Dios en tu vida. Y me gusta sobre todo explicar no solo lo que Dios dice, sino por qué lo dice. A mí no me gusta el tipo de enseñanza que esto, ¿por qué? Porque sí, y si no te amuelas porque ya dije, ¿no? Sino que creo firmemente que Dios, que es el autor de la palabra, también es quien nos dio el razonamiento, el sentido común, y que su palabra no está peleada con el razonamiento. Entonces que hay cosas que a veces leemos que no nos gustan, ¿verdad? Que incomodan a nuestra carne, pero que Dios siempre tiene una razón por qué dice las cosas. Pero hoy, alineándome a estos primeros 4 mensajes, ¿verdad? Donde estarán viendo toda la visión, porque donde no hay visión, dice la Biblia, el pueblo se desenfrena. Entonces es importante que como grupo de jóvenes sepan a dónde tenemos que ir según la palabra de Dios para que puedan caminar conforme a lo que el Señor ha determinado. Si no saben en dónde están y a dónde van y qué espera Dios de nosotros y cuál es el proyecto, cuál es la visión, como lo han ya visto, ¿verdad? Y ahí está Visión 2024, pues el día de mañana todo el mundo anda por todas partes. Por ejemplo, hoy me toca hablar a mí de la unidad, y si no saben lo importante que es dentro de la visión caminar en unidad, pues es probable que suceda lo que con muchos grupos de jóvenes, ¿no? Que hay buenas ideas, pero que cada quien anda en diferentes grupitos porque nunca entendieron, en este caso, por qué la unidad era parte de la visión. Entonces terminamos trabajando en vano, haciendo mucho, pero con poco fruto, por no estar nosotros de acuerdo. Donde no hay visión, dice la Biblia, el pueblo se desenfrena. De aquí podríamos sacar muchas enseñanzas, pero es solamente para introducir esta serie. Y quiero compartir con ustedes este tema que he titulado El poder de la unidad. Ahora, yo hace algunos meses recuerdo perfectamente que compartí con ustedes un mensaje donde vimos por qué era importante que nosotros nos integráramos a la familia de la fe, aquello que llamamos iglesia, que somos básicamente nosotros. La iglesia no es el lugar, somos el conjunto de personas. Y hablamos de cómo los demás te necesitan a ti, cómo tú necesitas a los demás, y las razones por la cual no puedes ser el hermano Grinch, ¿verdad? Y llegar el viernes y decir, los odio a todos, todos son hipócritas, yo soy bien emo y soy muy malo y me peino de picos y me dicen el púas, y cuando juego fútbol poncho los balones con mi cabello. Y hay muchos jóvenes así que llegan con una mala actitud y no se integran. Y vimos en aquella ocasión por qué es importante que tú te integres. Hoy no va a tratar de eso el mensaje. 1, porque ya lo compartí. Y 2, porque como te decía, el mensaje no va aplicado a nosotros como personas, sino va aplicado a todos nosotros como familia, a todos nosotros como iglesia, como cuerpo, como comunidad. Y lo que quiero enseñarte es con el Nuevo Testamento, con el Antiguo Testamento, con pasajes prácticos, con historias reales y con pasajes explícitos, qué es lo que pasó cuando el pueblo de Dios caminó unido y qué es lo que pasaba cuando el pueblo de Dios no caminaba unido. Y tratar de contagiarte a ti, que tú sepas lo que puede ocurrir con nosotros si entendemos esta parte de la visión y caminamos como familia en unidad
Y entiendo entonces que aunque yo sea medio antisocial y apático, es algo que Dios me ha mandado y no puedo solamente ocuparme de mis intereses, sino decir: Señor, es parte de tu agenda y la tuya está antes que la mía. Entonces me integro a la visión porque entendí por qué esto es importante, pero esto no va a suceder si no nos queda claro qué es lo que dice la Biblia al respecto. Y quiero comenzar con esto. Si tú juegas, si tú practicas, si tú sigues a través de la televisión algún deporte, tú estás de acuerdo conmigo que cuando es un deporte de equipo, de nada sirve tener a los más talentosos si no están unidos, ¿cierto o falso? Hay algo muy común. ¿Cuánto les gusta el fútbol? Levanten la mano, el fútbol soccer. ¿Cuántos de ustedes? ¿No? ¿Y los demás qué les gusta? ¿Las Barbies o qué? ¿No? Ok. Los que les gusta el fútbol, ¿cuántos le van a la América? Levanten la mano todos los ungidos, ¿no? Y a Puma, Chivas o Cruz Azul, a ver cuántos endemoniados hay en esta noche. Al final pasan aquí a liberación. ¿Es cierto o no que ha habido casos de países que llegaban al mundial como favoritos? De equipos de fútbol con estrellas que gastaron millones de dólares y que son avergonzados y humillados, y que te enteras a veces meses después o años después, como lo fue con 2 selecciones de Francia en el mundial, que no avanzaron no por falta de calidad, sino porque se dice estaba roto el vestidor. ¿Qué significa que estaba roto el vestidor? Que había divisiones entre ellos como jugadores y con su cuerpo técnico. Y cuando un equipo no está unido, por más talento que tenga, no puede avanzar. Ellos tienen que aprender a resolver sus diferencias, porque es normal que las haya, como las habrá en nosotros como familia. El problema es que venimos a veces esperando que me voy a encontrar con el hermano Barney, con el hermano Winnie Pooh, ¿verdad? Todos con su tarrito de miel, y no va a ser así. Voltea a ver a la persona que tienes al lado a los ojos. Aquí parece un borreguito, una blanca palomita que no rompe ni un plato, pero síganse viendo. Ahora tú dile: me veo bien buena onda, pero a veces soy bien canijo. Díselo, ¿verdad? Y así como se ve de mustio, te prometo que tiene lo suyo, ¿sí o no? Y los que voltean a ver a alguien que conocen le hacen Entonces déjame advertirte algo. Aquí en la iglesia te van a lastimar. Te vas a sentir defraudado, pero aún así tenemos que seguir caminando unidos, porque seguimos siendo familia. Porque lo que nos une no es si te cae bien o mal la persona, es que a pesar de sus efectos fue comprado por la misma sangre que tú y que yo. Di conmigo: uyuyuy, ay, ay, ay. Ya se nos cayó el cantón a todos. Y te encuentras por eso historias como Pablo y Bernabé, 2 apóstoles que por una diferencia se separan, pero que tuvieron que perdonarse y volverse a reconciliar. Y por eso la Biblia nos llama a buscar e intentar estar en paz con todos los hombres mientras sea posible. Y cuando no sea posible, dice: soportaos los unos a los otros. Dios nos está advirtiendo: no va a ser color de rosa. No todos van a pensar como tú. No les vas a caer bien a todos. No todos te van a caer bien. Cuando puedes tener un gran amigo, qué bueno. Y cuando no, tendrán que aprender a soportarse. Pero no podemos dividirnos y ser tan inmaduros y egoístas que digo: como me cayeron mal, como me vieron feo, como no aceptaron, como no me saludaron, me voy, porque aquí sí hay amor. Tengo que aprender a despojarme de esto y, como Juan Bautista, decir que Él crezca, aunque yo mengüe. Lo importante, antes que mis intereses, son los intereses del reino de Dios. Y uno de los intereses más importantes, y te lo voy a demostrar, dentro del reino de Dios, es que su cuerpo camine en unidad. ¿Camine en qué? En unidad. Porque si la familia de la fe no está unida, si no aprendemos a convivir, a acercarnos, a unirnos, orar los unos por los otros: ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Si no caminamos en unidad, no importa todo el talento, los recursos, los eventos, el presupuesto que se determine para hacer tantas cosas, al igual que los equipos no avanzan. También Jesús dijo: todo reino dividido contra sí mismo y toda casa dividida no prevalece. Si tú quieres un ejemplo explícito, porque piensas que estoy malinterpretando la escritura, te quiero recordar el caso de los Corintios. Es una iglesia a la que Pablo les escribe, y en su primer carta les dice en el capítulo 12, versículo 6, que nada les faltaba, versículo 7, en ningún don. Fíjate,
Capítulo 12 de 1 Corintios nos habla de todos los dones del Espíritu. Y a veces creemos, no hombre, es que si esta iglesia tuviera más este ministerio, aquí les falta estos dones. Imagínate una iglesia donde no falta ningún don, donde hay alguien que ora por los enfermos y sanan, donde hay alguien que tiene siempre una palabra de parte de Dios, donde hay pastores y predicadores y maestros y tiene el mejor grupo de alabanza y la gente más amorosa en la entrada recibiendo. Este era un caso similar al de la iglesia de los Corintios. No les faltaba ningún don y tú podrías voltearlos a ver y decir, no, tienen todo para ser una iglesia megapoderosa, pero hubo un tiempo en el cual ellos vivieron en estancamiento y la pregunta es, ¿por qué? La respuesta es muy sencilla. No era falta de talentos, no era falta de la presencia del Espíritu Santo de Dios, no era falta de la palabra de Dios. Tenían todo esto, pero había algo que faltaba para que ellos pudieran seguir creciendo. ¿Sabes qué es? Si no me dicen qué, no se los voy a decir. ¿Sabes qué es? Solamente los de aquí quieren saberlo. Ustedes lléguenle, ¿verdad? Era falta de unidad. Era entender esto. Ellos no escucharon este mensaje. Si me hubieran escuchado, todo hubiera cambiado. No es cierto. Fíjate lo que dice Pablo en la primera carta que les escribe, capítulo 1. Antes de decirles todo lo que les dijo después, ¿saben? Dejen de pecar y ofrenden y evangelicen, alaben, disipúlense. Tantas cosas tan importantes que podemos aprender. Pero antes de todo esto, dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, les ruego. No dice les aconsejo, les pido, dice les ruego. Nosotros no tenemos que rogar a nadie y menos si es a una chava o un chavo que no te valora, pero ese no es el tema de hoy. Pero Pablo está rogando. Dile de lado, así como tú de arrastrado, ¿verdad? Les ruego. Dile a algún brother que conozcas, en esto sí te pareces al apóstol Pablo, mi hermano. Le dicen el Pablo, ¿por qué? Por ungido, no, por rogón. Dice, les ruego pues, hermanos. Es Pablo desesperado diciendo, por favor. Dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no hay entre ustedes divisiones. ¿Qué es división? Dos visiones. ¿Y qué estamos viendo? Visión 2024. Tenemos que tener como familia una misma visión. Por eso estoy de acuerdo en que hayan juntado estos primeros 4 viernes a los 3 grupos, para que no tenga cada quien su propia visión. Y unos entendieron, por ejemplo, la unidad y los demás cada quien hizo su grupito. Dice que no hay entre ustedes divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma forma de pensar y en un mismo parecer. Y te preguntas, ¿y por qué Pablo les dijo esto a los corintios? Versículo 11. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos. O sea, le fueron a Pablo con el chisme. ¿Quiénes? Los de Cloe, que entre ellos había contiendas. Le contaron a Pablo, los discípulos de Cloe. Cuando te das cuenta, el chisme siempre ha existido dentro del cuerpo de Cristo. Le estoy diciendo de broma porque en este caso no es chisme. Gloria a Dios que se lo dijeron, sino como pone orden. A veces hay gente que me dice, ay pastor, es que no le quería decir porque me lo va a tomar por chismoso. No, siempre que tú veas algo, que te enteres de algo, lo que sea, dímelo, porque si no nos enteramos, ¿cómo ponemos orden en donde tenemos que ponerlo, no? Un día recuerdo que alguien me dijo, es que cómo es posible que el pastor permita que esa persona esté, creo que estaba en alabanza, no sé en qué ministerio, a pesar de su condición, y yo no sabía. O sea, primero entérenme y luego me reclaman, pero si no me entero, ¿cómo va a poner orden, verdad? Si buscamos a Dios y nos habla a través de su palabra, pero no es que me levanto y se me aparece un ángel, buenos días, siervo del Señor, aquí te traigo los chismes de última hora de Vida Nueva para el Mundo, Toluca, aleluya. No, pues no lo sabemos todo. Y es importante que como familia, cuando ves algo que crees que es importante que sepamos, lo sepamos. Por supuesto que hay que respetar siempre a tu autoridad. Y si es algo del ministerio y estás bajo un coordinador, primero ve con él, ¿verdad? Porque para eso estableció Dios este orden. Pero continuamos leyendo y dice, ya me contaron los de Cloe, me acaban de mandar un WhatsApp enseñándome un video donde están ustedes peleándose. ¿Cómo es esto posible? Es que cada uno de ellos decía, versículo 12, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Y pregunta, ¿acaso fue Cristo dividido?
¿Fue crucificado Pablo por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Empieza a preguntar Pablo todo esto porque entre ellos había divisiones. Entre ellos empezaba a haber grupitos, porque a mí me cae mejor él, porque yo soy del grupo de aquel. Y esto es bien importante porque estamos viendo que así comienza Pablo su carta. Pero no solamente así comienza, sino que vamos a ver lo que esto trajo como repercusión un par de capítulos más adelante. Sigue hablando acerca de la unidad, de las divisiones, pero ve la consecuencia de lo que la Biblia nos enseña cuando una comunidad de fe, una iglesia, una familia como nosotros no camina en unidad. Cuando empezamos a permitir que diferencias personales se antepongan a la agenda del reino de Dios, cuando en vez de decir como Juan que yo mengue pero que él crezca, nos importa más mi persona que lo que Dios quiere hacer a través de mi vida. Capítulo 3 versículo 1 dice: hermanos, yo no les pude hablar como espirituales sino como a carnales. Qué fuertes palabras. Como a niños en Cristo. Resultado de esto, les di a beber leche y no vianda. O sea, ellos no podían recibir un alimento más sólido, no podían crecer espiritualmente. Y dices, pero ¿por qué si era una iglesia que tenía todos los dones? Porque no eran capaces ni son capaces todavía. Pero Pablo, tú más adelante vas a decir que no nos falta nada de ningún don. ¿Qué es lo que hace que una iglesia sea capaz o incapaz de crecer espiritualmente? ¿Qué puede detener ese crecimiento en nuestras vidas? ¿Cuántos de ustedes quieren crecer espiritualmente? Que Dios los use con poder. ¿Qué puede detener eso? ¿Y qué lo puede promover? Cuando mi agenda personal es más importante que la agenda celestial y antepongo mis conflictos, mis berrinches, mis diferencias a la unidad que Dios me pide. El resultado es versículo 3: porque son carnales, pues hay entre ustedes celos, contiendas y disensiones. Di conmigo, se les cayó el cantón bien gacho. ¿Por qué andan diciendo, otra vez, versículo 4, yo soy de Pablo y yo de Apolos? Dice, ¿quién es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno le concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó y otro la regó, porque también sucede, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que escucha el versículo 7, y si lo tienes ahí en tu Biblia, léelo conmigo en voz alta. Dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riegue es algo, sino Dios que da el crecimiento. Cuando la iglesia de los Corintios iba a crecer y a pasar al siguiente nivel, cuando tuvieran más dones, no, ya los tenían todos. Cuando tuvieran más palabra, no, ya tenían mucha palabra. Les escribía directamente Pablo, les escribía a ellos. ¿Qué les faltaba? Les faltaba entender que entre ellos no podía haber división, que tenía que haber unidad. Donde no hay unidad, no puede haber avance. Donde no hay unidad, no puede haber victoria. Donde no hay unidad, no puede haber bendición. ¿Te acuerdas que Jesús dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo? ¿Cómo interpretamos este versículo siempre? Es el versículo que utilizamos para no sentirnos tan mal cuando convocamos a gente a orar y no fue nadie. ¿Sí o no? ¿Cierto o falso? Reunión de oración y llegó la hermana Chona nada más, su tía y tú eres el que organizó la reunión. Entonces, para que no se sienta mal hermana Chona y la tía que hicieron el esfuerzo, hermanas, pues nada más somos 3, pero no se preocupen. ¿Sí o no? No, te da risa, pero es en serio. O empieza un congreso y hay 2 personas aquí adelante y el líder de alabanza y todo el grupo aquí arriba, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Pues por respeto a esos 2 tenemos que empezar. Además es para Dios. Entonces, hermano, no se preocupen, somos nada más nosotros, pero acuérdense que el Señor Jesús dijo, donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy yo, para que no se sientan tan mal. A esto no se refirió Jesús. Por supuesto que Él está ahí, pero pregunto yo, ¿y si nada más hay uno, no está Jesús? Es que Jesús está en el cielo y de repente un ángel le dice, mira Jesús, ya se reunieron 2. Entonces Jesús dice, ahorita vengo. Gracias por avisarme, Gabriel. Ya se fue uno, ya me voy. La Biblia dice que por la fe Cristo habita en nuestros corazones. Entonces, aunque haya uno, Él está. ¿A qué se refiere Jesús?
Donde dos o tres, no solo dijo están, añadió, se ponen de acuerdo. Ahí estoy yo, no en sentido presencial. Esta es una herejía y es por eso que es importante que estudiemos la Biblia. A veces decimos la teología no sirve para nada. No, muchas veces sí sirve si con la dirección del Espíritu Santo la sabes aplicar. Solo saberla no sirve, pero si la sabes aplicar sirve para mucho. Entonces, cuando entiendes Jesús es omnipresente, concluyes, a esto no se puede referir, Él ya estaba ahí de todas formas. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando dos o tres se ponen de acuerdo y dicen, vamos a orar unidos con una misma visión por este propósito, el Señor respalda ese tiempo de oración. Lo que quiso decir Jesús es que Él respalda y que Él bendice cuando su cuerpo se pone de acuerdo. Si ustedes como tribu se ponen de acuerdo, van a empezar a escuchar todos los proyectos y vamos a ir a evangelizar este lugar, todos de acuerdo. Y vamos a ir a este evento misionero a la sierra, todos de acuerdo. Y vamos a participar Trascendente 2024, todos de acuerdo. El Señor va a estar entre ustedes, respaldando y bendiciendo lo que hacen como tribu. Porque donde dos o tres se ponen de acuerdo, o 100 o 200 en una misma visión, son las palabras de Jesús, ahí estoy yo. Y no lo van a hacer en sus fuerzas, sino en el poder del Espíritu, con la presencia de Jesús. ¿No te emociona esto? Pero ¿cuál es el punto de partida? Reunirme y ponerme de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo y cada quien sigue lo que le da la gana, no vamos a avanzar tanto como el equipo que camina en unidad. Y cuando entiendo esto, comienza a abrirse mi panorama. Se empieza literalmente a ampliar mi visión, ¿no? Y le digo, Señor, aunque este cuate me vio feo y el de allá me cae medio gordo y al de allá le caigo súper gordo y este se caló mal de mí, no me importa, porque antes que ellos estás tú y tu palabra dice que aun cuando yo soy fiel, tú permaneces fiel. Me voy a unir antes que nada para ti, como dice Colosenses 3:23. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Cuando alguien entiende esto, se acaban los berrinches personales. Este es el problema de gran parte de la iglesia. Hay muchos cristianos, te prometo que lo sé como pastor, porque mira, lo más cercano a la omnipresencia y omnisciencia que vas a conocer humanamente hablando es un pastor, porque nos enteramos de todos los chismes de un montón de iglesias. Entonces, una de las cosas que más nos llega es cristianos amargados con su iglesia, con su pastor, con hermanos, porque les dijeron, porque les hicieron, porque los vieron y permitieron que esas diferencias personales los alejaran del propósito que Dios tenía para sus vidas. Cuando tú entiendes esto, dices, no voy a permitir que eso robe la bendición que Dios tiene para mi vida. Es como en una familia, parte del proceso, pero seguimos siendo familia y tenemos que aprender a resolver los problemas, a soportarnos a veces y caminar unidos, porque no trabajamos para los demás ni para nosotros, sino para el reino de los cielos. Y cuando nosotros lo entendemos, entonces podemos subir al siguiente nivel. Es por eso que Jesús, en su última oración, intercediendo por su iglesia, por nosotros, ¿la has leído o no? Acuérdate que cuando oramos, Jesús dijo, ¿por qué oramos en el nombre de Jesús? Porque Jesús dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, le será hecho. Obviamente si es de acuerdo a su voluntad. Entonces, Jesús está intercediendo por su iglesia. Y si tú hoy tuvieras la oportunidad de escuchar audiblemente la voz de Jesús y te dijera, pide lo que quieras para tu iglesia este año, yo ahorita me encargo con mi Padre Celestial de que te diga que sí. ¿Qué le pedirías para tribu? ¿Qué le pedirías para Vida Nueva, para el Mundo Toluca? Los que nos siguen a través de redes, ¿qué le pedirías para tu congregación? ¿Qué pedimos en nuestras reuniones de oración? Señor, danos gracia delante de las autoridades, ¿cierto o falso? Ábrenos puertas en las redes sociales y en la televisión y por el evento. No estoy diciendo que está mal. Y por el nuevo auditorio y por las nuevas instalaciones, ¡qué bueno! Pero ¿cuántas veces oramos diciéndole, Señor, únenos, únenos, únenos? Pues déjame decirte que Jesús, en Juan capítulo 17, si no me crees, al rato lo lees en tu casa. Juan capítulo 17, antes de ser arrestado, está orando por sus discípulos. ¿Y quieres que te diga qué pidió? Principalmente pidió tres cosas.
Te las voy a decir sin mencionar el orden en el que las dijo, ni por cuánto pidió de cada una, y después te doy ese detalle. Una vez, o en una de esas veces, pidió que el Padre lo santificara. En otra o en otras de sus peticiones pidió que te conozcan, y en otra de sus peticiones pidió que todos sean uno como tú y yo somos uno. Pregunta, ¿cuál de las tres crees que pidió más que las otras dos? Mira, quizá ahorita porque estamos en el tema y tú dices, seguro es eso, ¿verdad? Pero si cualquier domingo me los agarro de bajada, haz este ejercicio al rato llegando a tu casa. A ver, papá, mamá, ¿qué crees que haya sido más importante para Jesús en su última petición? Seamos honestos, lo que suena más ortodoxo es, llega un pastor invitado, oiga pastor, voy a predicar a su iglesia, ¿de qué? Tengo 3 temas, uno hablar de por qué vivir en santidad, otro hablar de por qué conocer a Dios y otro de la unidad. ¿Cuál crees que para la mayoría de la congregación pensaríamos que es lo más importante? Generalmente damos mucha importancia, y lo es, no estoy diciendo que no, fue parte de la oración de Jesús, que la iglesia conozca a Dios, que la iglesia camine en santidad, pero pocas veces hablamos de la importancia que la iglesia camine en unidad. Y Jesús dijo una vez, santifícalos en tu palabra es verdad. 2 veces, Padre, que te conozcan, pero 5 veces dijo, que sean uno, como tú y yo somos uno. Uy, uy, uy. No lo digan, yo lo estoy diciendo para mí mismo. Ay, ay, ay. Y aclaro y vuelvo a repetir, porque no falta el teólogo del terror que siempre existe en redes, ¿verdad? El pastor dijo que no es importante la santidad y que conozcan a Dios, aleluya. No, yo nunca dije eso. Y un montón de domingos he hablado de la santidad, y todos los domingos y en todos los mensajes hablo de la importancia de conocer a Dios como personas. Para que Dios cumpla con nosotros el propósito individual, tenemos que caminar en santidad y tenemos que caminar en conocimiento de Dios. Pero Jesús está orando por su grupo de discípulos como familia, como iglesia, como cuerpo, y entendió perfectamente que no podrían avanzar aunque tuvieran santidad, aunque conocieran a Dios, si no caminaban en unidad. Y por eso Jesús 5 veces dice, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Que sean uno, como tú y yo somos uno. Pero además añadió algo bien importante, para que el mundo crea que tú me enviaste. Que la gente no iba a creer en Dios cuando viera cuánto lo conocemos nosotros, aunque lo tenemos que conocer. O cuando viera qué tanto caminamos en santidad, aunque tenemos que caminar en santidad. Pero aquello que va a reflejarles el amor de Dios, y por lo cual muchos lo van a conocer, es cuando vean a su iglesia unida. Cuando entren y digan, estos cuates, híjole, no son perfectos, hasta reconocen en pleno sermón que son medio gandallas a veces, pero le echan ganas. No lo saben todo, pero quieren seguir conociendo al Señor. Pero esta unidad no la he visto en ningún lado. Cómo se apoyan, cómo se aman, cómo oran los unos por los otros, cómo integran a los demás. Pero ¿qué hacemos a veces? Conozco mucho de Dios, pero hay un joven nuevo por ahí, ni te acercaste a invitarlo. Entonces, ¿de qué te sirvió toda tu información? Y te olvidaste 1 Corintios 8:1, el conocimiento sin amor te va a envanecer. Pero cuando la gente ve que además de ese conocimiento, de esa santidad, nos amamos, y llega y ¿cómo estás? Bienvenido, y reciben ese abrazo y perciben ese amor y ven esa unidad, la gente va a darse cuenta que eso es algo diferente que el mundo no tiene, porque el mundo se ama pero por intereses. Siempre hay un intercambio, siempre te amo pero porque recibo algo de ti. No, si la gente que ayuda a otros desinteresadamente también recibe algo. A veces es simplemente satisfacción de su propio ego, sentirse bien porque hicieron el bien a alguien más. Pero siempre hay un intercambio. Pero cuando vean que alguien da desinteresadamente, sin recibir nada a cambio, como lo hizo Jesús, es un amor que el mundo no conoce, es un amor que solo viene de Cristo Jesús, es un amor que va a reflejarlo a Él, y es un amor que reflejamos a través de la unidad. Por eso Jesús insiste tanto, que sean uno, que sean uno, que sean uno. Marcos capítulo 3, versículo 24, palabras de Jesús.
Mientras tanto, aprovecha y voltea con el de al lado, en lo que encuentre el pasaje, y dile: como tenemos que caminar en unidad, díselo. Saliendo de aquí, invítame unos tacos. Y si te dice que no, dile duro de corazón. Hace rato te lo dije, pero quiero que tú lo leas. Aunque está hablando del reino de las tinieblas, establece un principio universal. Marcos 3:24. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Pero no solo es un reino. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede prevalecer. ¿Quieres que te lo confirme con un ejemplo real? Te dije al principio del mensaje, veremos ejemplos implícitos y otros explícitos, pasajes donde la enseñanza es directa, historias que la confirman. Si tú eres estudioso de la Biblia, recordarás, y si no, déjame te cuento, que Israel, te lo voy a mega resumir para no tener que echar tanto rollo y ya acercarnos al final y dedicar unos minutos para orar acerca de esto. Israel, bajo el reinado de Salomón, si tú lees el Antiguo Testamento, verás que fue muy prosperado, muy bendecido, lleno de riquezas. Muere Salomón, pasa la corona a, ¿cómo se llamó el siguiente después de Salomón? ¿Quién se acuerda? Lo dicen, pero como que no es, como no están seguros, lo dicen así, algo que acaba en Boam, ¿no? Si no era Boam, era Roboam o Jeroboam o Abraham. De que termine en Am, termine en Am, ¿no? Roboam. Una mala decisión de Roboam hace que las 12 tribus se dividan en 10 grupos. Las 10 tribus del norte, que conocemos como el reino de Israel, con su capital en Samaria, gobernada por Jeroboam, y 2 tribus del sur, conocido como el reino de Judá, con su capital en Jerusalén, gobernada por Roboam. ¿Sabes qué vino después de aquella división? Número 1, la apostasía. ¿Sabes qué vino después de la apostasía? Número 2, el cautiverio. Israel es esclavizada por el imperio asirio y Judá por el imperio babilónico. Qué triste historia. Póngame a Silvia Pinal aquí en las pantallas. ¿Han visto ese sticker? Ustedes ni la conocieron, ¿verdad? Pero era una mujer que contaba historias tristes y siempre era: acompáñame a ver esta triste historia. Y siempre era triste la historia que contaba, nunca contaba historias felices. Entonces no la vean porque les va a dar depresión. Gloria a Dios que ya no la pasan en televisión. Pero bueno, una nación rica, próspera, bendecida, el día que vino la división, se volvió idólatra y se volvió esclava. No vino su peor tragedia cuando vinieron sus peores enemigos, sino cuando como casa no se supieron mantener en unidad. No importa que venga contra nosotros este año, si prevalecemos unidos, lo vamos a resistir. Pero sin tanta adversidad, divididos, no podremos avanzar mucho. No importa qué tantos recursos y cosas hagamos, sin unidad no podremos avanzar demasiado. Pero unidos podemos potenciar lo que estamos haciendo. Por eso es importante que entiendas esto. Que te acerques con tus líderes, los líderes del grupo de teens, del grupo de más 25, del grupo de... ¿Y cómo se llama el intermedio, por cierto? Tribu nada más, ¿no? Oye, yo me quiero integrar, yo quiero servir. ¿Qué estudios hay? ¿Qué reuniones entre semana, en casa, en Zoom? ¿Qué actividades van a hacer? Escuché que van a ir a la sierra de no sé dónde y yo quiero participar, cuenten conmigo. Al final, acércate, saluda a 2, 3 personas. Cuando haya actividades, intégrate. Oye, ¿cómo estás? Estoy medio triste, ¿en qué puedo orar por ti? Tienes que integrarte al cuerpo de Cristo, tienes que unirte a la familia de la fe. La iglesia tiene que estar unida. Quiero terminar con esto, si me apoyan con el teclado, por favor. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 5, versículo 2. Están dedicando el tabernáculo. Es el momento de la inauguración. Se reúne todo el pueblo. Si tú lees el pasaje, eran todos los cantores, todos los líderes. No todos se caían bien, evidentemente, pero no les importó. No está el teclado,
presencial, pero menos mal que es una música de teclado y no la música de extraterrestres que antes ponían. ¿Sí se acuerdan? Una que ponían de... Yo sentía ahorita que iba a aparecer Jaime Maussan en una nave espacial y me iba a llevar al cielo. Gracias, Iván, porque empezamos este año quitando esa cosa espantosa en el tiempo de la administración. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 5, versículo 2, es de mis historias favoritas del Antiguo Testamento. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel, y fíjate, y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajeran el arca del pacto de la ciudad de David, que es Sión. Se congregaron, versículo 3, todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca. Sigue leyendo la historia, pero quiero solamente leer estos versículos. El 6 dice que el rey Salomón y toda la congregación de Israel, fíjate el término, todos, toda. Dice que se reunieron, versículo 11, después de haber ofrecido sacrificio, alabaron a Dios. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, versículo 11, porque dice entre paréntesis, todos los que se hallaron ahí habían sido santificados y no guardaban sus turnos. Y los levitas, cantores, todos los de Asaf, los de Emán, los de Jedutún, nuevamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban con trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, ¿cómo cantaban? O decían, ay, aquí está el sacerdote que ayer no oró por mí, mejor me voy a ir para acá. Ay, no, aquí el de esta tribu me cae mal, y el de esta familia. Todos se olvidaron de su agenda personal y se reunieron con un solo propósito: alabar a Dios a una sola voz. Y la alabanza no solo cuando le canto, cuando me reúno para compartir de Él, cuando me reúno para servirle, cuando nos unimos para hacer su voluntad, le estamos alabando. ¿Y qué sucede cuando todos nos reunimos para alabar a Dios? Dice el versículo 13, para alabar y dar gracias a Dios. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alabando a Dios, diciendo porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Si quieres saber cuál es el resultado, qué es lo que sucede cuando la iglesia se une y todos juntos le damos gloria a Dios, dice la Biblia que entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y tú dices, ¿y esto qué? Una nube. No era cualquier nube. Esta nube era la gloria de Dios. Era la presencia de Dios manifiesta de forma tangible. Y era tal que dice el 14, no podían los sacerdotes ni siquiera estar ahí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Dios había llenado la casa de Dios. En un pasaje paralelo dice que no podían ni estar de pie. Nadie tenía que tirarlos, como a veces que queremos falsificar la obra de Dios porque no vemos cosas genuinas. Pero cuando la iglesia alaba a Dios en unidad, Dios llena esa casa de su gloria. ¿No es hermoso esto? ¿No queremos ver nuestra casa llena de la gloria de Dios? Y mira que tú sabes que he hablado muchas veces de lo importante que es tener cuidado con las emociones. Entonces no podemos ser guiados por emociones, pero ¿no sería hermoso que desde que tú pones un pie en este lugar dijeras, ¿qué está pasando? Algo siento diferente allá afuera. Es la gloria de Dios, es la presencia manifiesta de Dios y todo lo que conlleva cuando estamos dentro de esa nube, dentro de esa gloria. Y de eso podemos dar otra enseñanza entera, pero quiero dejarla hasta aquí. Si tú y yo nos unimos todos a una, como dice aquí, Dios va a llenar nuestra casa de su gloria. Y van a ver cada reunión y cada actividad y cada evento lleno de la gloria de Dios. Y ahí vas a ver cómo el Señor habla a tu vida y trae ánimo y restauración, a veces exhortación, pero siempre bendición. Y yo creo que cuando esto sucede, hasta milagros que no habíamos visto pueden comenzar a suceder. ¿Por qué no creer
que es un año donde Dios va a hacer milagros en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra familia. ¿Cuál es el primer paso para avanzar? Caminar en unidad. ¿Contamos contigo? ¿Sí o no? Tus cuates, jalas por las caguamas, jalo, ¿no? Brother, te estoy hablando de ver la gloria de Dios, no de ir por unas caguamas, de ver el poder de Dios, la bendición de Dios, el respaldo de Dios, de subir al siguiente nivel, de salir del estancamiento, de que todo lo que Dios quiera hacer lo haga. ¿Jalas? ¿Contamos contigo? Amén. Eso es lo que quería escuchar. Y que no se quede solamente en un sí efusivo, sino que realmente sea parte de tu visión, porque es la visión de Dios. Dile: Señor, gracias. Gracias por dejarnos tu palabra y mostrarnos cuál es tu visión y que es parte de la visión de este año, Señor. Padre, te pedimos perdón si hemos antepuesto nuestros intereses a los de tu reino, si hemos permitido que ofensas y conflictos personales traigan división entre nosotros y nuestra familia. Señor, en el nombre de Jesús, si alguien me dañó, le perdono, y si he dañado, Señor, también le pediré perdón. Trataré, como dice tu palabra, mientras sea posible, de estar en paz con todos los hombres. Cuando a veces no se pueda, que no sea porque yo no quise, Señor, que sea porque la otra parte no quiso, pero en cuanto a mí corresponde, Señor, siempre daré lo mejor de mí a todos, porque no lo hago para ellos, lo hago para ti. Dile: Señor, cuentas conmigo, aquí estoy, quiero ser parte de lo que tú quieres hacer, quiero ser parte de esta unidad. Jesús, quiero ser una respuesta de tu oración. Qué hermoso es esto, cumplir con la oración de Jesús, uniéndonos como Él y el Padre son uno. Dile: Jesús, yo quiero ser parte de la respuesta de esa oración y unirme a mi familia, a la iglesia, a mi comunidad, a mi grupo. Señor, cuentas conmigo, como contarán conmigo mis líderes y mis hermanos. De forma simbólica, levanta una de tus manos y dile: Señor, me despojo de todo egoísmo, de mi agenda personal. Hoy recuerdo que fui creado por ti y para ti, y lo que tú quieres hacer conmigo, en mí y a través de mí, cuentas conmigo, Señor. Yo soy parte de este cuerpo, y así como todo el cuerpo se necesita, dice 1 Corintios 12, también la iglesia es un cuerpo que tiene que caminar unido. Si una parte del cuerpo no funciona, el resto del cuerpo es afectado. Perdóname porque quizás ha sido mi apatía, mi egoísmo, mi falta de tiempo lo que ha impedido que el cuerpo del cual soy parte avance como debería de avanzar. Pero eso queda hoy en el pasado, y quiero que avancemos todos juntos a tu propósito, conforme a las órdenes que da la cabeza, que es Cristo Jesús. Y cuentas conmigo como parte del cuerpo para permanecer en unidad con el resto de mi familia, y que hagas a través de mi vida, en mi vida y con mi vida, lo que tú quieras, Señor. Yo le entro, yo quiero caminar en unidad, alabar junto con el resto de mi familia tu nombre a una misma voz, en un mismo tono, en una misma visión, Señor. Yo quiero caminar contigo. Que así sea hecho, Señor. Y oro por este grupo de jóvenes, por cada uno de los 3 grupos, Padre, por los adultos que están allá atrás, por el resto de la congregación. Que en el nombre de Jesús todo espíritu de división sea echado fuera de nuestros corazones, de nuestros pensamientos este año. Que en el nombre de Jesús toda herida que ha apartado a alguno sea sanada por el poder de tu Espíritu Santo. Que tú traigas restauración y sanidad, Señor, y que pueda ser tu agenda lo que esté antes de nuestra agenda, Señor. Que tú nos unas como familia, Padre, y que podamos caminar en tu propósito. Que tú fortalezcas la unidad de esta congregación, Señor, Vida Nueva para el Mundo Toluca, y que tu gloria llene este lugar, Señor. Sabemos que tú ya estás aquí, pero ahora oramos, Señor, para que nos ayudes a ponernos de acuerdo y que podamos ver tu respaldo en la unidad. Sabemos que tu presencia ya está entre nosotros, pero que sea manifiesta de forma tangible como ocurrió en la dedicación del tabernáculo, Señor, y que, Padre, tu gloria pueda hacer todo aquello que tú has determinado, Señor. Padre, oramos para que así sea hecho, Padre, y que podamos ver
tu gloria y milagros hechos a través de ella, Señor. Vidas transformadas, personas sanadas, familias restauradas, Señor. Personas quebrantadas o desanimados levantados. Gente que no te conoce entregándote su vida, Señor. Todo lo que tú quieras hacer, hazlo a través de nosotros. Oramos para que caminemos en unidad, que entendamos que no somos de Pablo o de Apolos, somos de Cristo Jesús. Que eso es lo que nos hace hermanos, Señor, y que como hermanos caminemos juntos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.